junto con Pamela Usenker, Head de Equity y Estrategia. Vamos a estar conversando con Mauricio Varela, nuestro invitado. Les voy a presentar a Mauricio en este webinar del sector inmobiliario que estamos trayendo a ustedes. Mauricio es ingeniero comercial de la Universidad Católica de Chile y MBA de Stern School of Business, New York University. Sus áreas de especialidad son finanzas y estrategia de negocios. Prácticamente toda su carrera profesional se ha desarrollado bajo el alero de la familia Gras, liderando el desarrollo y fortalecimiento de empresas como Socobesa, Almagro, Pilares y Montgras. Después de ser gerente de finanzas y planificación estratégica de la Viña Montgras, gerente de desarrollo Socobesa y gerente general de Almagro, a partir del año 2010 ejerce como gerente general de empresas Socobesa, el principal actor de la industria inmobiliaria residencial en Chile y director y socio de Viña Montgras. Desde junio de 2017 es presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios de Chile, ADI. Así que le damos la más cordial bienvenida a Mauricio. Mauricio, bienvenido. Hola Tomás, muchas gracias. Saludos a todos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por venir. La idea es que sea una conversación entretenida de cara a nuestros clientes. La idea es que nuestros clientes vayan poniendo sus preguntas, ya sea en el chat o donde dice preguntas y respuestas, P&R. La idea, Mauricio, es que abramos la conversación contigo. Entiendo que nos vas a mostrar ahí una lámina, nos vas a contar un poquito cómo ha estado el sector y después la idea es mantener una conversación porque tenemos bastantes preguntas que nos han hecho llegar durante la semana a nuestros clientes y que también van a estar poniendo ahí en el chat. Así que, oye, bienvenido y muchas gracias. Bien, saludar primero a todos los clientes de BCI y un gusto estar acá con ustedes esta mañana. Les voy a compartir una lámina para dar un poco de contexto a la conversación. Ahí, ¿me confirman si se ve bien? Se ve, ahí Perfecto. se ve perfecto. Estas son cifras del mercado residencial. La fuente de los datos es TokTok, que para los que están interesados en el sector residencial, TokTok, para mi gusto, es el que tiene la fuente de información más fina de lo que está pasando en el mercado residencial, porque recoge información directamente de muchas compañías y en mi experiencia entrega información que se apega mucho a la realidad de lo que está ocurriendo. Entonces, estas son cifras del mercado de viviendas nuevas para la región metropolitana, que es en realidad donde hay cifras que son confiables. Para provincias los mercados son chicos, entonces en general no hay cifras muy confiables. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Vemos que en general los últimos años habían sido años bastante positivos en el mercado residencial. El volumen de ventas estaba alrededor de 120 millones de UF en los últimos, si uno promedia los últimos 3 años, donde tuvimos en su minuto un año 2015 muy alto por la anticipación a frente al anuncio en el cambio en el IVA de las propiedades, y después se promedió con un 2016 más bajo. Si uno promedia estos dos, da 115, bien parecido, ¿no verdad? Ese era más o menos el nivel que venía teniendo la industria. Y después, ¿no verdad? Hemos enfrentado a partir de octubre del año pasado, primero la crisis asociada al estallido social, y ahora a partir de marzo del 2020 la crisis asociada al COVID. Entonces se nos juntan estas dos crisis y se ha transformado en un escenario súper desafiante para el país y para la industria inmobiliaria. Creo que estamos pensando que ocurre en la industria en cuanto a el tamaño de la caída este año y cómo se podría recuperar, es lo que está reflejado en el gráfico. Este año 2020 creemos que el mercado va a caer al orden de un 40%, de 130 millones a 80 millones de UF, o sea, es una caída muy fuerte para ser durante 12 meses. Y en el periodo más agudo de la crisis, que hasta el momento es el periodo de abril, mayo, junio, o sea, el segundo trimestre de este año pareciera ser el periodo más agudo de la crisis, en ese periodo las ventas cayeron un 60% respecto al mismo trimestre del año 2019. Pareciera ser que a partir de julio las cifras indican que el mercado salió de los niveles más bajos y julio y agosto estaría mostrando cifras todavía evidentemente afectadas por la crisis, pero que muestran una cierta recuperación respecto a los niveles de abril, mayo, junio. Entonces estaríamos teniendo el Q2 por
por ahora como el punto más bajo de las ventas. Y si uno lo mira en ciclos anuales, claramente el año 2020 debiera ser el año más bajo, pero la recuperación que se prevé va a ser una recuperación pausada, digamos. En términos porcentuales, si uno calcula estos porcentajes, van a parecer interesantes, pero la base de comparación es muy baja, que es algo siempre hay que tener cuidado con los porcentajes, que es cuál es la base que uno usa. Entonces, crecer sobre 80 millones de UF para la industria, la verdad es que 80 millones de UF es un volumen muy bajo. Entonces, mostrar crecimiento sobre eso no es un gran mérito. Y creemos que recién en 2023 la industria debiera poder recuperar el nivel que tenía previo al estallido social. Nos vamos a demorar 4 años en volver al nivel del año 2000, al nivel promedio del año 2019 hacia atrás. Como ustedes saben, esta industria es una industria muy asociada al ciclo macroeconómico y en general tiene un beta mayor que 1, digamos, respecto al ciclo, es procíclica. Por lo tanto, cuando hay un ciclo negativo, le pega un poco más duro, y en un ciclo positivo, en general, se recupera bastante más rápido. Pero no se está esperando para la economía chilena en general un crecimiento rápido en los próximos años, sino que una recuperación en el 21 y después un crecimiento más bien moderado abajo, en el entorno entre 1 y 2%. Entonces no hay un entorno de gran crecimiento, pero sí parece haber un entorno favorable por el lado de las tasas de interés. Eso es algo positivo. Si uno mira en general, las tasas de interés, tanto de corto plazo como de largo plazo, están en niveles súper atractivos. Se espera que en Chile se puedan mantener tasas bajas por un tiempo prolongado, y eso en general es bien positivo para la industria inmobiliaria. Para los desarrolladores también es positivo porque les permite pasar esta crisis, ¿no, verdad?, con tasas de interés bajas, que evidentemente es importante para la industria, que es muy intensiva en inversión, que cuando tiene deuda financiera en general con la banca asociada. Entonces, pasar este periodo con tasas bajas es también bien positivo. Entonces, hay factores negativos como un alto desempleo, expectativas de los consumidores muy golpeadas y, en general, un crecimiento bastante bajo para los próximos años. Y hay factores positivos, como se espera en general, se recupere cierta estabilidad en la economía después de los últimos 10, 12 meses que han sido muy inestables, y que tengamos un entorno de tasas de interés bajas, que debiera ser la parte positiva. Eso respecto a contexto, y entonces ahora voy a dejar de compartir para que podamos conversar. Mauricio, conversamos antes de empezar la charla, el webinar, de que ¿cómo se compara esta crisis con la crisis de subprime que tuvimos el año 2008? Tú nos comentabas que el sector se ve bastante mejor parado, pero la crisis es mucho mayor. Sí, la crisis es más fuerte. Se nota en la economía, ¿no? Esta es una crisis muy particular, que asocia, o sea, que le pega a toda la economía, y que entonces es una crisis sanitaria que además trae aparejada como consecuencia una crisis económica. Para que se hagan una idea, las ventas ahora en el periodo más malo están cayendo un 60%. Para la crisis subprime no se vieron cifras tan malas en el mercado, las caídas más abruptas tuvieron cerca del 50% en periodos de algunos meses. Y si uno toma 12 meses, en la crisis subprime las ventas cayeron un 27% en el periodo más malo de 12 meses móvil. Y ahora lo que estamos estimando es que las ventas van a caer 40%. Entonces es una crisis más fuerte. Pero en general me parece que la industria está en un pie más sólido ahora que la crisis subprime. Uno de los indicadores que reflejan eso es que la cantidad de vivienda terminada que hay, o sea, la cantidad de vivienda que hay para entrega inmediata, es bastante baja. Y eso se nota mucho en el mercado de los departamentos, que es el mercado más grande en Santiago. Eso implica que los precios no van a caer de alguna forma por un tema de oferta un poco más escasa, probablemente. Exactamente. O sea, es un indicador súper importante en la industria cuando el mantener viviendas terminadas es caro. Es caro porque sí, porque si la vivienda está terminada, ¿no, verdad?, uno tiene la opción de bajarle el precio
recuperar la plata, pagar la deuda asociada, ¿no, verdad? Y quedarse con la utilidad que quiere, digamos. Esa es la mentalidad muy típica de un desarrollador. Entonces, si la vivienda está terminada, hay una presión para salir de esa propiedad. Y también hay gastos comunes, ¿no, verdad? Hay que mantenerla para que no se envejezca la propiedad, etcétera. Entonces, es caro tener propiedades terminadas. Entonces, por eso es un indicador tan relevante. Y hoy día hay más o menos un 15% de la oferta de departamentos hoy día de Santiago se estima que está terminada. Y en promedio eso es bastante bajo. Es bastante bajo. Y eso es lo que estaría explicando por qué por ahora no hemos visto cambios relevantes en los precios. Y mi estimación es que no vamos a ver cambios relevantes en los precios. La gente va a poder encontrar y puede encontrar promociones. Eso, así como vemos promociones hoy día en muchas industrias, ¿no, verdad? Y si uno busquilla va a poder encontrar algunas cosas. Hoy día en el mundo inmobiliario también se pueden encontrar productos con descuento. Como todo producto con descuento, uno tiene menos opciones para elegir, no necesariamente el que más le gusta, pero bueno, es el que está en descuento. Entonces, si uno se quiere comprar un departamento más barato hoy día, puede buscar. En ese sentido, hay ajustes de precios más bien tácticos asociados a un desarrollador que quiere salir, que le quedaron un par de unidades, etcétera. Pero yo no veo cambios más estructurales en los precios porque da la impresión que la crisis, por dura que esté siendo, tiene salida, digamos. Esto no es una crisis eterna de 2 años, digamos. Ese sería otro escenario. ¿Cómo se llama? Hay poca vivienda terminada, lo que en general genera un entorno que hace que los desarrolladores estemos tranquilos. Y hay una tercera particularidad de esta crisis, que esta sí que es propia de esta crisis, que es que hemos estado estos últimos 4 meses vendiendo poco, ¿no? La renta abajo tiene un 60%, pero no hemos podido construir, porque evidentemente la obra está empatada por las cuarentenas. Entonces, típicamente tú te caen las ventas en una crisis, pero tú sigues construyendo. Entonces, después de 5 o 6 meses, los productos están mucho más terminados y has vendido poco. Entonces tienes una presión mucho más grande. Ahora hemos vendido poco, pero no hemos construido. O sea, ha habido como una especie de pausa obligada. Lo que genera que ahora que vamos a poder ir retomando paulatinamente las obras, hay que retomarlas como las dejamos en marzo, las obras, con el mismo nivel de avance. Entonces, en ese sentido, de nuevo, no hay una presión en los precios, más allá de algunas oportunidades que se puedan encontrar. Mauricio, yo creo que esa es una de las principales dudas que nos han ido llegando por los chats también de manera interna, porque tenemos mucha gente que ha ido comprando de alguna manera en los últimos 3, 4 años muchas viviendas, no solo para vivir, que en parte ahí es donde uno quizás puede ser más quilloso al elegir, sino sobre todo para inversión, ¿ya? Y en línea con lo que tú decías, y un poco preocupación, entendiendo claramente que los precios quizás de las viviendas de venta no van a estar cayendo fuertemente, pero ¿cómo es el mercado también o la rentabilidad que uno le puede sacar cuando estos mismos departamentos se usan más bien como inversión y no necesariamente como primera vivienda? Claro, ahí yo creo que no hay cifras muy finas del mercado de arriendo. Yo creo que es un tema que hay que desarrollar. De hecho, como asociación de inmobiliarios lo hemos estado hablando con TokTok para que desarrollen estadísticas del mercado de renta. Pero hay cifras de alguna manera que se recogen de distintas fuentes y en general da la impresión que los arriendos son bien flexibles. Entonces, la gente para no perder a un arrendatario en general está dispuesto a hacer ciertos sacrificios, bajar el arriendo por algunos meses, dar facilidades. Entonces, en ese sentido se pierde algo de rentabilidad en estos meses o en los próximos 12 meses uno podrá tener un cierto periodo con menor rentabilidad. Pero me da la impresión de que así como es flexible a la baja, después también cuando se recupere también es flexible a la alza. O sea, si la economía el próximo año se recupera, ¿no, verdad? Y entramos en un periodo más normal, uno debiera ver nuevamente, ¿no, verdad?, presión de arriendo. En general, la tendencia de demanda por arriendo se ve fuerte. Ahí tenemos en general una población joven, tenemos un montón de inmigrantes, tenemos en general un interés por vivir en las ciudades.
todo eso son ingredientes que generan, en general tenemos viviendas que con el tiempo se han hecho caras para la población y hay que poner un pie entre 15 y 20%, lo cual para un precio que es alto, bueno, es un montón de plata que la gente en general no tiene. Esta crisis, entonces, en general los ingredientes para la demanda por arriendo están, yo los veo bien. Yo creo que en el margen se ha perdido algo de rentabilidad asociado a la crisis, pero creo que se va a recuperar. Y el precio del activo, en ese sentido, yo lo veo muy poco afectado. De hecho, la demanda o la venta de propiedades para renta, en general en esta crisis, yo diría que lo que nosotros hemos recogido es que habían dos fenómenos que se afectaron en el mundo de la inversión de vivienda residencial. Uno es el inversionista de alto patrimonio, la verdad que muchos pueden ser clientes, y es una inversionista que en general tiene distintas inversiones, ¿no verdad? Y frente al estallido social, y cuando se empezaron a anunciar cambios tributarios, etcétera, ese tipo de inversionista en general dejó de comprar propiedades por un tiempo porque quiso analizar sus distintas opciones, ¿no verdad? Si iba a mover plata fuera del país, etcétera. Entonces hay un periodo como de pausa respecto al inversionista más grande. En el mercado conviven los inversionistas de alto patrimonio con el inversionista hormiga, que es el inversionista pequeño, que es un profesional que vive de un salario y que se compra una propiedad, ¿no verdad?, para complementar sus ingresos futuros. El inversionista hormiga ha seguido funcionando y es el más atomizado, donde está el N más grande, pero el de alto patrimonio evidentemente es relevante por los recursos. Entonces, ese inversionista en general ha tomado un tiempo de pausa para analizar también qué es lo que va a pasar con el mercado y un poco estarán analizando volver al mercado. Y el otro inversionista ha desaparecido es el inversionista especulativo. Es aquel inversionista que estaba comprando solamente porque tenía la sensación de que las propiedades estaban subiendo y que era una buena pasada. En un producto como este que se compra con un leverage altísimo, más allá que el producto tiene temas, ¿no verdad? Porque no es un producto líquido. Digamos, las propiedades tienen altos costos de transacción, no hay una liquidez inmediata, pero así todo, dado que en los últimos 10 años las propiedades han subido tanto de precio, se han doblado en general, si uno le creía que ese ciclo continuaba, entonces había mucha especulación. Y el estallido social pinchó un poquito esa parte. Es una prueba más para mí de la solidez de los precios. El hecho de que los precios no hayan bajado ni con el estallido social, ni con el COVID. Bueno, qué prueba más clara de que en realidad los precios responden a fundamentos. Si había una burbuja, ya se habría pinchado. Pero eso no quita que había... En esta línea, un poco se habla que parte obviamente de la rentabilidad que uno obtiene a futuro cuando compra, sobre todo para inversión, es el tema de la plusvalía. En esa línea, ¿tú crees que es posible seguir viendo estos niveles de plusvalía? O un poco como decías, quizás tuvimos unos 10 años con alzas muy significativas y deberíamos esperar algo mucho más estable en el futuro. Yo creo que la plusvalía más grande ya se produjo. O sea, es altísimamente improbable que las propiedades se vuelvan a doblar en los próximos 10 años, como resulta. Parecería ser que quedarían absolutamente fuera de la realidad del mercado chileno. Entonces, yo creo que la parte más alta de la plusvalía ya se vivió, pero en mi análisis sigue siendo un activo súper sólido. En Chile en general se ha construido poco proyecto especulativo, que son los proyectos que son complicados, ¿no? ¿Verdad? Que son propios de un boom. Se construye cualquier cosa porque todo sube de precio. Y eso lo vimos en general en su minuto en Europa, lo vimos algo en Estados Unidos también. Entonces yo creo que las plusvalías van a ser más moderadas, pero la demanda, la demanda por propiedades sigue teniendo fundamentos de largo plazo y hay restricciones a la oferta. Si al final de cuentas eso es lo más importante. Es difícil desarrollar proyectos y es difícil desarrollar proyectos en ubicaciones atractivas. Las ubicaciones atractivas están cada vez más escasas. Entonces, en ese sentido, en general, las propiedades son un bien
las propiedades para renta, por los departamentos, son un bien razonablemente escaso en cuanto a que tengan fundamentos de ubicaciones que sean atractivas. Y eso ¿Eso es lo es que... en Santiago únicamente o también se ha visto en las distintas regiones? Yo diría que es mucho más fuerte el fenómeno en Santiago, no cabe duda. En regiones ha habido también alzas de precios. Hemos empezado a ver en regiones, sobre todo en algunas ciudades intermedias, desarrollo de edificios que no era muy común. En general los edificios son más bien propios de ciudades más grandes. Y hemos visto, por ejemplo, un mercado que ha cambiado mucho, el mercado de la ciudad de Temuco, que era un mercado muy tradicional de casas, ¿no verdad? Y hoy día uno va a Temuco y se encuentra con muchos edificios, mucho desarrollo de edificios nuevos, en formatos que no existían, que son el departamento pequeño, ¿no verdad? Que es muy urbano, muy propio de urbe más grandes, bueno, hoy día Temuco también se desarrolla. Entonces, es más propio de Santiago, pero en provincia también ha habido algo de desarrollo en la altura. Oye, Entonces, Mauricio, ¿Mm? tomando algunas preguntas que han ido poniendo nuestros clientes también, un poco, la pregunta es, ¿cuáles son los principales retos del sector inmobiliario, los más urgentes probablemente que ustedes ven? Y además, si tú ves algún cambio estructural después de esta pandemia, y algunas cosas que estoy tomando algunas preguntas acá, si en el fondo temas de efectos de teletrabajo, diseños de edificios considerando, por ejemplo, factores sanitarios, temas que ya a lo mejor ya no va a ser, con todo este tema del teletrabajo, a lo mejor ya no va a ser necesario vivir cerca del metro, por ejemplo. Eh, temas como ejemplo, yo diría eso, estructurales, últimamente, por ejemplo, teletrabajo, claro, que busque vivienda en otros barrios, no necesariamente cerca del trabajo o el metro. Un poco cuáles son los retos estructurales versus lo que está pasando ahora, si tú ves algún cambio estructural para adelante. Sí, bueno, es una pregunta, es una mega pregunta, digamos, da para hacer un seminario. No pretendo cubrirla, pero al final, digamos, cubrirla completamente. Pero a ver, retos hay hartos. El primer reto, por supuesto, para los desarrolladores es, digamos, sortear bien la crisis. En esta industria las crisis son difíciles, son duras y muchas veces algún desarrollador puede quedar muy golpeado, ¿no verdad? Y ahí se generan oportunidades y espacios para otros desarrolladores para ir cubriendo ciertos espacios. Entonces, las crisis son difíciles, hay que sortearlas, hay que intentar salir fortalecido y no debilitado. Y en general, la industria está dedicada a eso hoy en día. Hay un desafío interesante en cuanto a transformación digital en la industria. Esta es una industria en general en el mundo bien conservadora, pero no por eso va a estar ajena a lo que está ocurriendo en un montón de otras industrias. Entonces hay una transformación interesante que se tiene que ver con todos los aspectos de la industria, tanto en la comercialización, que se ha empezado a digitalizar muy gatillado por estos meses de confinamiento. Hay una transformación en el mundo de la construcción también, tanto lo que es diseño, a través de la metodología BIM, como lo que es construcción probablemente tal. En los países ricos la construcción está evolucionando, presionada por otra gran tendencia que es la sostenibilidad, ¿no verdad? La descarbonización, ¿no verdad? Todo ese mundo del cambio climático que también está afectando a todas las industrias, y en Chile se nota mucho por el lado de la energía, y en otras industrias como que uno no lo ve tan claro. Bueno, es una tendencia súper fuerte. Y en general se debiera ver una tendencia hacia paulatina, hacia la industrialización en la construcción. Que uno construya menos en terreno, sino que ensamble en terreno. Y muchas partes y piezas se desarrollen en industrias que sean parte de la cadena, ¿no verdad?, pero en fábricas, y después se llevan y se ensamblan en terreno. Porque van a haber presiones con el tiempo cada vez más fuertes para que la construcción no sea tan disruptiva en el mismo sitio de construcción. Entonces, esos son algunos de los retos principales. Y respecto de cambios, ¿no verdad?, que pueda traer esta crisis, bueno, son temas que se están recién discutiendo. Yo creo que el primer consejo es leer harto, informarse, no creer todo lo que se dice, tratar de ver bien quién es la fuente, qué tan experto es la persona, porque esta industria
es muy atomizada, está lleno de actores, todo el mundo habla, no necesariamente todo el mundo tiene tanta experiencia, tanto en Chile como en el mundo. Entonces se dicen muchas cosas, algunas son interesantes, otras son lugares comunes y otras son tonteras. Entonces hay que saber, hay que leer y después ir clasificando lo que a uno más o menos le parezca. Pero ha habido mucha discusión. ¿Qué cosas se están discutiendo? Es evidente que uno de los cambios grandes que yo creo que es estable, o sea, que va a quedar en parte, es esta experiencia de trabajar desde la casa o de un trabajo más flexible. Parece que una parte de eso va a quedar. O sea, lo que los expertos afuera están pensando es, oye, todo lo que tenga que ver con el trabajo de escritorio que tú puedas hacer, que haces solo frente a tu computador, bueno, y que tradicionalmente se hace en la oficina, bueno, no necesariamente hay que hacerlo en la oficina. Lo puedes hacer en la oficina, pero puede ser que lo hagas en tu casa, en un café, en un espacio de trabajo compartido, donde sea más conveniente. Y hay una parte del trabajo, que es el trabajo de equipo, el trabajo colaborativo, el trabajo creativo, que en general está creciendo mucho. Y todas las industrias están potenciando la colaboración, ¿verdad? Porque ahí es donde hay mucho más valor agregado. Bueno, esa parte del trabajo no se puede hacer desde casa bien. Se puede hacer, pero mal. Porque todos lo hemos hecho estos meses, pero sabemos que no es lo mismo. Entonces da la impresión de que hay un cambio estructural muy interesante, que yo lo veo como un espacio, un win-win, digamos. O sea, yo creo que hay espacio para que las compañías se ahorren plata, porque van a poder tener menos espacio de oficina en promedio, y ahí uno se empieza a imaginar lo que hasta hace poco era propio de las industrias más avanzadas y más creativas, estas oficinas tipo la de Google Como Google, claro. Claro, en California, que uno va y uno dice, oye, esto parece un college de la universidad, digamos, la escuela, pero ¿quién puede trabajar así? Bueno, ese tipo de infraestructura empieza a tener sentido si uno piensa de que ya no vas a tener un puesto para cada persona, sino que vas a tener más o menos un cierto porcentaje de la gente que tienes que cubrir, porque nunca va a estar el 100% de la gente en su escritorio. Mauricio, respecto a ese punto, dos preguntas que van saliendo. La primera es cómo ves el mercado de segundas viviendas, porque por lo mismo probablemente hoy día parte importante está o viviendo o pensando en irse a vivir incluso a su segunda vivienda, o por lo menos hacer parte de su tiempo en la segunda vivienda. Y la otra pregunta que también ha surgido es cómo ha cambiado un poquito la forma en la que venden, cómo se han ido también adaptando las inmobiliarias después de o a raíz de esta crisis también. Bien, entonces en esta tendencia grandota del trabajo flexible, lo llamaría, ¿no, verdad? Ahí empiezan a aparecer distintas alternativas. Entonces eso va a afectar el mercado de oficinas. Yo creo que va a haber mucha renovación de oficinas, tanto internas para reformularlas, probablemente en general menos demanda por metros cuadrados, o sea, agregadamente van a haber menos metros cuadrados. Pero yo creo que va a haber mucha demanda por oficina, por hacerle retrofit o renovaciones a las oficinas. Espacio más libre en el fondo, claro. Espacio más, exactamente. Entonces ahí hay un cambio interesante. Hay una discusión interesante sobre la idea esta de vivir. En general hemos vivido estos últimos 20 años una tendencia hacia la consolidación de los centros urbanos. Y esto es muy claro en Chile, es muy evidente en Chile, en hartas ciudades, y por eso es que los precios han subido. En términos importantes, los precios han subido porque la demanda se vino para los centros de las ciudades, donde hay más restricciones de oferta, y bueno, si hay demanda y hay restricciones de oferta, suben los precios. Entonces, si eso va a cambiar o no, ahí hay una discusión para largo. Yo creo que es muy temprano para sacar conclusiones. Lo que está claro es que el virus va a pasar. O sea, nadie está diciendo, nadie está pensando que vamos a vivir con esta incapacidad de relacionarnos de por vida. Yo creo que sería realmente una cosa deprimente. Deprimente, digamos, definitivamente. Entonces ahí digamos, cambiarían otras cosas. Pero entonces, si uno se imagina que el virus va a pasar, la pregunta es, y por tanto que los niños van a volver al colegio, ¿no? Etcétera. Bueno, ahí
¿cómo va a ser la vida con vacuna? ¿No, verdad? Imaginémonos a partir de mediados del próximo año o del 2022, ¿no, verdad? Cuando uno quiera, pero al final va a haber un minuto donde vamos a poder. Ahí la pregunta es si es que te va a funcionar trabajar desde la segunda vivienda o no, qué va a pasar con los niños. Yo creo que hay más flexibilidad, sí, de todas maneras. En los márgenes va a haber probablemente mayor demanda por ciertas cosas que son más particulares, ¿no, verdad? Como es, oye, sabes que yo voy a pasar 3, 4 días a la semana en mi segunda vivienda porque a mí me funciona, mis niños son más grandes, son independientes, ellos se manejan, etcétera. Pero eso está claro que al grueso de la población no le funciona, digamos. Entonces, yo veo cambios en los márgenes, no veo cambios grandes, así como estructurales, así como que esta idea de que todos vamos a vivir en los suburbios, en casas con jardín, o todos vamos a poder trabajar desde Viña, desde Zapallar, desde donde a uno le guste. Yo creo que en estos meses, la verdad, puede resultar porque estamos viviendo meses muy particulares, que después yo creo que nos vamos a reír, nos vamos a recordar con nostalgia de lo duro que fue y lo particular que fue, pero no es la nueva normalidad. Entonces, efectivamente, en los márgenes, y como son mercados chicos, eso puede afectar. O sea, uno escucha hoy día que el mercado de segunda vivienda en Cachagua y en Zapallar si antes estaba caliente y ahora uno esperaría que estuviera frío por la crisis, bueno, no, sigue caliente. Porque hay gente que está cuestionándose, pero el mercado de Cachagua y Zapallar es lindo, es súper importante para los que van para allá, pero en la realidad nacional la verdad que no importa, es absolutamente insignificante en cuanto a su tamaño. Entonces, en los márgenes yo creo que pueden haber ciertos impactos. Efectivamente, uno esperaría que la segunda vivienda estuviera pésima en una crisis, pésima. En general, eso es lo que pasa siempre en las crisis. La segunda vivienda es un producto por su mismo nombre prescindible, digamos, no es algo indispensable. Y por lo tanto, en las crisis en general la demanda se va al piso. Yo creo que eso ha pasado en parte, pero ha tenido una peculiaridad esta crisis de que, bueno, hoy día hay una demanda por segunda vivienda propia de que, sé que por lo menos por algunos meses voy a vivir o voy a arrendarme una casa de aquí a marzo, no sé, ahora que viene el clima rico, porque en la pega ya me dijeron que de aquí a marzo sé que no vaya a volver a la oficina. Entonces, hay efectos en los márgenes, pero yo creo que cambios más trascendentales no creo. Yo creo que la idea esta, yo creo que la discusión más interesante es si es que va a cambiar la demanda por departamentos versus casas, o sea, la demanda por vivir. Y acá lo que importa es la población, digamos, la clase media del país, que al final es lo que mueve el país, donde están los grandes números. Todo el segmento propiedades entre 2.500 y 8.000, 10.000 UF. Eso es, la verdad, con toda la variedad de gente que hay ahí, ese es el mercado grande, digamos. Y ese mercado ha estado muy fuerte hacia los departamentos en los últimos 20 años. Y la pregunta es si es que ahí va a haber un cambio, porque si hubiera un cambio relevante ahí, efectivamente van a haber movimientos de precios. O sea, imaginémonos que la demanda por departamento se debilita o se estabiliza, deja de crecer y empieza a crecer la demanda por casas. Exactamente lo opuesto que ha ocurrido en los últimos 10 años. En ese escenario vamos a ver alzas de precio de la tierra suburbana, de la tierra que está en los bordes de la ciudad. Vamos a ver aceleramiento obviamente en la venta de casa, alza en los precios de las casas en los suburbios. Cuando sube el precio del producto final, sube el precio del suelo, ¿no, verdad? Porque significa que puedo cobrar más por el suelo porque usted está vendiendo sus viviendas más caras, los dueños del suelo lo traspasan a precio. Esa sería una dinámica distinta que favorecería, ¿no, verdad?, a la gente que tiene suelo, a los desarrolladores de casa, y perjudicaría al desarrollador que está concentrado, ¿no, verdad?, solamente en hacer edificios. Yo creo que esa es una discusión interesante. Yo creo que hay muy poca evidencia todavía. En los márgenes es cierto que esta crisis, tanto la crisis social como el COVID le ha pegado un poco más duro a los departamentos que a las casas. Ahí está el número, es cierto. Las casas están cayendo menos que los departamentos. Ambos están cayendo, pero las casas están cayendo bastante menos que los departamentos. Ahora, si eso va a ser tendencia, yo creo que es muy temprano para sacar conclusiones. Yo no apostaría a sacar conclusiones con tan pocos datos, pero es una discusión interesante. En general, cuando uno escucha a gente de afuera, que dice, mira,
la tendencia a la vida urbana es más fuerte, tiene fundamentos más arraigados, más fuertes, tiene más lógica que la tendencia a la vida suburbana. Y ahí hay la idea de la sostenibilidad como un tema. La vida suburbana es una vida que tiene una huella de carbono más alta, porque tienes que trasladarte en general más, etc. Y en general la economía tecnológica digital es una economía muy colaborativa, y para la colaboración tú necesitas cercanía. Y eso es propio de la vida más urbana. Entonces esas dos mega tendencias yo creo que siguen. Ahora sí, entonces hay una discusión abierta súper interesante. Y lo que yo aconsejaría es informarse y no saltar a conclusiones prematuras. Buenísimo. Mauricio, hablaste un poco de el tema de falta de terrenos o escasez de terrenos, que es un tema que se viene conversando hace mucho tiempo, sobre todo en las partes urbanas. Pero a raíz también de esta pandemia, ¿se ha visto algún cambio en los precios de los terrenos? Sí, bueno, eso es siempre es un tema súper interesante. Si el mercado de las viviendas es un producto menos líquido ahora que los activos financieros, bueno, el mercado del suelo es más ilíquido aún, digamos. Y lo que uno ve en las crisis es que se secan las transacciones. O sea, no hay, desaparece la demanda por suelo, y los oferentes también se retiran del mercado, porque en general el tenedor de suelo es alguien que tiene patrimonio, digamos, y bueno, de alguna manera se hizo sobre el suelo, o él, y si lo heredó, bueno, alguien hacia atrás tuvo patrimonio. Y entonces el dueño del suelo rara vez lo vende apurado. De hecho, la verdad, toda la gente, si uno lee cualquier cosa de historia económica o de... Si hay plata, compra una propiedad, compra suelo, porque eso siempre tiene valor. Entonces, en general, el dueño del suelo nunca vende apurado, salvo que tenga que vender apurado. Que eso es cuando tiene un tema acuciante de caja, digamos, ya sea deuda o si tiene alternativas de inversión mejores. ¿Ah? En general, lo que hemos visto en esta crisis es parecido a las crisis anteriores, muy pocas transacciones. Entonces, es difícil saber si el suelo ha bajado de precio porque no hay transacciones. En general, lo que yo he visto es que desapareció la efervescencia. O sea, si el año pasado cada terreno que te llegaba estaba más caro que el que te había llegado hace 30 días atrás, con muchos precios que no hacían sentido, y que uno simplemente los dejaba pasar para que, bueno, si lo quiere comprar otro a ese precio, bien, pero yo paso. Yeah. Eso que era muy propio el año pasado, hoy día ya desapareció. O sea, hoy día los precios llegan sensatos. Entonces, desapareció la efervescencia. Pero en general, pocas transacciones. Yo creo que poco vendedor apurado. O sea, no parece haber mucha gente que esté en desesperación de vender, lo que habla en general de que con todos los problemas que han habido, los bancos están apoyando a sus clientes, como no me cabe ninguna duda que el BCI lo está haciendo, y por lo tanto no se ve una crisis de ese lado, ¿no? ¿Verdad? Y ahí influye mucho también que las tasas de interés están bajas. Si uno tiene deuda hoy día y las tasas están bajas, bueno, la deuda es bastante llevadera. Sería un punto radicalmente distinto si las tasas suben, y tú tienes una propiedad con deuda que tiene una renta baja hoy día por un cierto periodo. Bueno, la deuda te molesta a tasas altas, pero es llevadera a tasas bajas. Entonces, en general, no hemos visto cambio en el precio del suelo, pero hay pocas transacciones. Yo no creo que el suelo vaya a caer. Yo creo que el suelo urbano en Santiago, con norma, con ubicación, el metro, pese a todo lo que pasó, sigue siendo crucial. La gente, pese al COVID, igual se va a mover en metro porque no hay otra manera de moverse en una ciudad grande, y eso es cierto en Santiago y es cierto en todo el mundo. Esta idea de la ciudad de los 15 minutos, no sé si la han escuchado, pero hoy día en el mundo del urbanismo se habla harto de ciudades con hartos centros, ¿no, verdad? Y donde uno a 15 minutos alrededor de donde vive pueda resolver gran parte de sus temas. Entonces, en ese tipo de ciudad, bueno, uno se puede mover en bicicleta, caminando. Eso es un deseo de largo plazo, pero en Santiago estamos lejos de que eso pueda ser una realidad. El grueso de la población tiene que trasladarse de distancias relevantes, y para eso la bicicleta le servirá a los cabros jóvenes, pero al grueso de la población, la verdad es que moverse 20 kilómetros en bicicleta todos los días no es algo que Está difícil, sí. funcione tan bien.
Oye, Mauricio, y sacándote a lo mejor un poquito del tema, porque están haciendo algunas preguntas ahí, si uno revisara la cadena de compra, porque aquí son varios los actores que participan en, por ejemplo, la compra de una vivienda. Entonces, ¿cuál es el desafío y las tendencias a lo mejor que uno está viendo afuera en una cadena de compra de una vivienda? Llámense los bancos, los conservadores, las notarías, los mismos desarrolladores inmobiliarios. ¿Qué tendencia deberíamos ver no sé, en los próximos años en este cuento? Porque la idea sería bajar la fricción y que esto fuera mucho más fácil en términos de... Ahora está saliendo todo el tema de la portabilidad financiera, por ejemplo, que le pegan los bancos, donde tú vas a poder cambiar tu hipotecario de un banco a otro con ciertas restricciones, pero en general, ¿cuál es el desafío de todos los actores que participamos en esta cadena de compra, en el fondo? Sí, yo diría que por primera vez me ha tocado ver cambios, o sea, una sensación de cambios grandes. Yo creo que la transformación digital que está afectando a otras industrias ahora se ha enfocado mucho más fuerte en el mundo del real estate. Y se ve hoy día, se ven desde el fintech, ¿no, verdad?, que está afectando todo el mundo financiero, bueno, también se mete al real estate. Entonces hay una sensación de disrupción tecnológica grande en toda la cadena que busca transformar este mercado de las propiedades en un mercado más líquido, que sea mucho más fácil transaccionar propiedades, ¿no, verdad? Que se puedan, incluso se puedan, que no haya que poner tanto capital, o sea, que uno se pueda comprar con 1000 UFs un pedazo de una propiedad. Y ahí está todo un mundo asociado al blockchain, que son tecnologías, ¿no, verdad? Y hoy día le llaman la tokenización, vale decir, el transformar, ¿no, verdad?, en token. O sea, me imagino un casino ¿no, verdad?, que uno al final de compra fichas, bueno, esas fichas es un token. Entonces uno se podría comprar un pedazo de una propiedad a través de alguna plataforma y después poder venderla cuando tengas con bastante liquidez. Eso que suena como a algo que no tiene nada que ver con el mundo del real estate, se está empezando a explorar. No se sabe si esa es la solución, es todo bien explorativo, pero ya han habido las primeras transacciones y hay gente que está hablando de que es una cosa que es razonable. Entonces, hay una disrupción que no habíamos visto en los últimos, nunca, digamos, probablemente los últimos 30, 40 años, que está buscando que el transaccionar propiedades sea algo mucho más ágil. Es costoso transaccionar propiedades, es un mercado ilíquido y es muy costoso y dificultoso para la gente, digamos. O sea, pensemos todos los trámites que hay que hacer para comprarse una propiedad, desde los exámenes de salud, ¿no, verdad? Desde la cantidad de papeles que te piden, el cotizar un crédito hipotecario en un banco, pero si quieres comparar tienes que ir al otro banco que te vuelve a pedir todos los antecedentes de nuevo. O sea, es un proceso, después hay que inscribir la propiedad, que es costoso. Los conservadores tienen sus temas. O sea, todo el proceso es súper engorroso y caro al final de cuentas. Y ahí eso se puede mejorar. Y en el mundo se está avanzando, hay un montón de compañías que se están de a poco, en general mucho emprendedor. Como en todo proceso de emprendimiento van a haber muchas cosas que van a fracasar y algunas se van a ir concentrando y van a encontrar modelos potentes. En Chile hay un mundo de emprendimiento en Chile que es en el mundo digital, que es bien interesante. Ahí de alguna manera se ha ido formando un ecosistema. Ya hay por ejemplo, si uno mira un actor interesante en esto, es Capitalizarme. No sé si lo ubican, pero bueno, del punto de vista del brokerage de propiedades, Capitalizarme se ha transformado en un vendedor de propiedades sin ser un desarrollador, y vende muchos departamentos. Y ellos nunca han desarrollado una propiedad. Y es un modelo de venta de propiedades distinta, que es interesante. Mauricio, respecto a lo que hablabas de la disrupción tecnológica, nos dio una pregunta respecto a la construcción, porque en general es un sector que, probablemente visto desde afuera, quizás ahí nos puedas corregir, ha tenido poco avance tecnológico. ¿Ves que deberíamos esperar grandes cambios en el futuro, mucha más inteligencia artificial probablemente en este rubro? No tanto en la venta, quizás más en la construcción propiamente tal, o también en la venta, porque hemos visto, por ejemplo, estos tours virtuales, ¿no es cierto?, a raíz de la pandemia, de las casas piloto, en vez de
ir físicamente. Entonces, ¿cómo esperas también, no solamente en la venta, sino en el rubro en general, este tema de la disrupción tecnológica? Yo creo que viene súper fuerte, es un proceso, es lento, o sea, no van a haber cambios en el corto plazo, pero por dentro están ocurriendo cambios. O sea, la pandemia, si algo ha generado, es que las tendencias que existían se están profundizando y se están acelerando. Más que tendencias tan nuevas, se están profundizando las cosas que ya existían y que estaban afectando. Y entre ellas, la transformación digital, de todas maneras. En el mundo comercial hemos visto cómo en Chile se han vendido propiedades estos últimos meses. Las ventas están cayendo 60%, eso lo hablamos. Pero significa que hay un 40% de las propiedades que se han vendido estos últimos meses de manera digital. Y eso hace algunos, en marzo era impensable. O sea, si tú me decías que en marzo alguien se iba a comprar un departamento 100% haciendo los trámites en digital, yo te decía, no, será cierto en Finlandia, pero no en Santiago. ¿Por qué? Nos pasó a todos, nos pasó a todos. Nosotros hemos pensado que trabajáramos todos desde la casa y en marzo tuvimos que salir todos. O sea, es impresionante cómo nos ha cambiado. Entonces, la gente también está mostrando interés, está mostrando confianza. Las compañías hemos sido capaces de irnos adaptando. Entonces, el modelo de cómo se venden propiedades va a cambiar, porque es súper ineficiente la manera como vendemos propiedades. Cada proyecto con su sala piloto, que tiene un flujo mínimo, y al final de cuentas tiene un equipo de venta instalado todo el día recibiendo a mucha gente. Ese modelo es caro e ineficiente. Bueno, pero así se ha vendido siempre, así estamos vendiendo hasta marzo. Eso va a cambiar. Se va a modernizar, ¿no? ¿Verdad? Y muy empujado porque, al final de cuentas, la generación más importante en la demanda de propiedades es la gente que tiene entre 25 años, más o menos cuando un profesional entra al mercado laboral y tiene ingresos como para pensar en una propiedad, de 25 a 40, 45 años. Ese es el mercado principal. Y esa gente es cada vez más tecnológica, ya tiene menos susto, así como nosotros, la gente mayor que nosotros, somos más lerdos, lo usamos, pero no es una cosa tan natural. Bueno, para ellos es obvio, es obvio. Y el blockchain, que a nosotros nos suena como ruso o chino, bueno, para ellos va a ser absolutamente natural. Y tener Bitcoin, que a nosotros nos suena como una cosa de loco, especulativo, bueno, a muchos de estos cabros jóvenes hoy es como obvio, ¿cómo no tenéis Bitcoin? Hay un tarado. Entonces, ellos están empujando, al final de cuentas son los clientes los que empujan la transformación. Y en el lado de la construcción, ¿no, verdad? Eso no está empujado por los clientes, sino que está empujado por presión competitiva, por eficiencia y por el entorno. Y ahí hay una discusión súper interesante en general. Como te digo, hay dos grandes tendencias. Uno, el diseño digital, digamos. O sea, hoy día en general, la industria de la construcción es una industria que, como tú planteabas, Pamela, y hay research, ¿no, verdad? Es súper conservadora, ha cambiado muy poco, así como otras industrias se han transformado completamente. Y pensemos en la industria de los autos, por ejemplo, que es una manufactura, ¿no, verdad? Que hace 100 años era bien básica y hoy día es robotizada, etc. Bueno, uno va a un sitio de construcción y no encuentra ni un robot en general. Se construye, es más seguro construir hoy día que antes, pero bastante ineficientemente. Eso está empezando a cambiar. El principal detonante para el cambio es que la mano de obra se ha hecho mucho más cara. Al final de cuentas uno cambia cuando está obligado a cambiar, porque cambiar es doloroso. Y hay, en ese proceso de cambio siempre hay ganadores y hay perdedores. Hay gente que cambia bien y cambia rápido, y hay otros que no cambian bien y se pierden en el camino. Entonces el cambio es doloroso y por lo tanto uno cambia cuando está obligado a cambiar. Pero la mano de obra en el mundo y en Chile se ha encarecido. Los inmigrantes en Chile nos han traído, ¿no, verdad? Ha llegado mucha gente que después de trabajar. Eso nos ha generado un veranito de San Juan en ese sentido. Pero de afuera tienen tendencia súper fuerte. Entonces, se puede diseñar en digital antes de construir, ¿verdad? Uno puede construir los edificios desde un tornillo para adelante en digital primero. ¿Qué significa eso? Que puedes entender tu proyecto, que son complejos los proyectos de construcción, tienen muchas cosas juntas. Lo puedes entender desde los tornillos para arriba. Esa tecnología ya existe en el mundo, se le denomina BIM. No es un software, sino que son cientos de software distintos que permiten
¿no, verdad? Construir digitalmente y entender tus proyectos al detalle. Y por otra parte, por el lado de la construcción misma, la lógica es que las partes que se construyen se van a ir cada vez más desarrollando en fábricas. Yo fui el año pasado a Silicon Valley a ver desarrollos constructivos usando tecnologías más nuevas. Uno todavía no ve cosas sorprendentes, pero sí, o sea, no hay robots ni cosas que uno diga, oye, acá estos gallos están en la luna y nosotros somos unos giles. No, sigue siendo construcción, pero uno nota una construcción súper ordenada, una cantidad de planificación, o sea, uno va a la oficina de obra que está y tienen una planificación impresionante, tienen un equipo de ingenieros instalado ahí muy potente, con muchos computadores, con los modelos computacionales que están construyendo, o sea, ve poca gente en el terreno, o sea, se nota que la construcción está súper planificada, que cada cosa que mueven está pensada. Uno va a una obra en Chile y en general un desorden, hay mucha gente, etc. Entonces, eso va a cambiar. Vamos a ver cada vez más obras más ordenadas, con menos gente, con mejores ingenieros, con más planificación. Y en el tiempo, lo que se está gestando es una cosa que no sé a dónde va a llegar, pero al que le interese, googleé una compañía que se llama Caterra, con K. Es una compañía que tiene como objetivo hacer una disrupción en el mercado de la construcción y un poco transformar a la construcción como la transformó el iPhone. De hecho, la gente que fundó Caterra vienen del mundo de la gente que construye estos aparatos. No de Apple, pero de los que los construyen, que es la industria. Estos aparatos se construyen en fábricas en China súper sofisticadas, que tienen una cadena logística increíble. Ellos creen que esa lógica se puede aplicar en la construcción. Entonces están pensando en transformar. Uno de los grandes temas que tiene la construcción es que todos los proyectos son distintos. Y en Chile, y por lo tanto, si todos los proyectos son distintos, de por sí hay una ineficiencia feroz. Hay pocas cosas que sean estándares. Entonces, una cosa es transformar la construcción en productos más estándares. Por ejemplo, que todas las ventanas y las puertas para cierto tipo de construcción sean iguales. Si eso es así, tú los puedes construir en una fábrica. Pero si cada arquitecto se le va a ocurrir que quiere las ventanas distintas, bueno, es imposible esa cuestión transformarla en una fábrica. Bueno, esa lógica está empezando a cambiar y, como le digo, empujado por capacidad digital y por el tema de la sostenibilidad, digamos. O sea, lo que está pasando en el mundo desarrollado es que no te dejan construir con el nivel de contaminación acústica, de levantamiento de polvo, de congestión que genera una obra hoy día en Chile, producto de la gente que lleva, de los proveedores, etc. O sea, ese problema que la obra genera en el barrio mientras está, es un tema que en el mundo desarrollado también ocurre, pero lo están apretando para que sea cada vez más eficiente. Y eso lo vamos a ver también acá. Buenísimo, hay muchos cambios entonces en el futuro. Mauricio, hemos hablado bastante del mercado inmobiliario, algo mencionamos mercado de oficina, pero no hemos comentado mucho del tema inmobiliario comercial, ya sean bodegas, ya sea en general inmobiliario comercial, y hay bastantes preguntas al respecto, y bueno, y después también todavía hay más preguntas respecto al mercado de oficinas y sobre todo a los fondos inmobiliarios, porque tú dijiste mucho que deberíamos migrar, dado que la compra y la venta están engorrosa, de ir transando propiedades, con todo este tema de los tokens deberíamos ir migrando hacia eso, pero hoy día igual tenemos estos fondos inmobiliarios en Chile que de alguna manera facilitan también el poder invertir sin necesariamente tener que pasar por todo este sistema engorroso. Entonces me gustaría que conversáramos un poquito sobre, yo sé que para ti hay 3 temas distintos, pero sobre mercado de oficinas, quizás un poquito más en concreto, cómo estás viendo la evolución y también sobre el mundo comercial, o inmobiliario comercial. Bien, las oficinas, efectivamente, yo esperaría que el mercado de oficinas de Santiago, que es el más grande, está en súper buen pie. En general, había estos últimos años una escasez súper severa de oficinas clase A. Los precios estaban al alza. Y la oficina clase A, que son los edificios de buen estándar, ¿no? ¿Verdad?
es súper exigente respecto a ubicaciones. Y hay una escasez súper grande de ubicaciones y hemos visto transacciones récord, a precios récord, para las buenas ubicaciones. Entonces, más allá que uno esperaría que la demanda por metros cuadrados clase A se debilite respecto al escenario pre-COVID, dado esto que hablamos del trabajo más flexible hacia adelante, igual el mercado lo pilla bien parado. Entonces hay pocos metros cuadrados, entonces yo no creo que vaya a haber un cambio muy relevante, más allá que se están renegociando contratos, ¿no? Todo el mundo ahora aprovecha, si tiene un vencimiento de contrato, bueno, evidentemente lo va a renegociar y el arrendatario ya está en un mejor pie. Entonces veo en general una demanda más baja de metros cuadrados agregados, pero en un mercado que está bastante bien parado. Las oficinas clase B, que en Santiago también hay muchas, esta es una ciudad empresarial, como estándar de edificios es un mercado clase B, pero en otras ubicaciones de Santiago, en Providencia, en Las Condes, etc., hay mucho desarrollo clase B. Son oficinas en general no corporativas, sino que oficinas uno a uno. También es un mercado interesante, hay mucha renta ahí también. Yo pensaría que ese es un mercado que va a estar en parte menos afectado, sobre todo el mercado que atiende público. Uno piensa, evidentemente en 8 meses de COVID ha estado súper afectado, pero pensamos que el COVID va a pasar. Toda la gente que atiende público va a seguir atendiendo público probablemente en su consulta, en su oficina privada de contador o de lo que sea. Hay una duda ahí si es que te vas a llevar ese trabajo a la casa o no. Yo creo que ahí va a haber un mix. Pero yo pensaría que el mercado de oficinas clase D va, por lo menos en las zonas céntricas bien ubicadas, va a seguir operando bastante bien. Evidentemente hoy día un desarrollo de oficinas tiene más riesgo que hace 6 meses atrás. O sea, en ese sentido se transformó en un mercado un poco más riesgoso porque hay más incertidumbre respecto de la demanda de fondos. En el mundo del retail sí que está cambiando. O sea, si hay un mundo que uno puede entender que está cambiando mucho, es el mundo del retail y para no tocar cosas locales que no conozco en detalle, si uno ve las tendencias internacionales, en Estados Unidos hay una discusión enorme, ¿no, verdad? Y hemos visto, previo al COVID, ¿no, verdad?, que ya estaban cambiando muchas cosas en el mundo del retail. Yo creo, evidentemente, el COVID lo que hizo fue profundizar y acelerar. Por lo tanto, la forma como la gente compra está cambiando. Todos hemos visto estos últimos meses en Chile que de verdad que el comercio electrónico funciona y hoy día uno puede... La experiencia hoy día, la otra vez fui al Mall Sport el lunes a ver un tema, bueno, da pena. O sea, de verdad da pena ir. Las tiendas, la mitad de las tiendas están cerradas, hay que transitar en una sola dirección, entrar a las tiendas y que están desabastecidas. Es un desastre. De verdad un desastre por ahora, un desastre. Y no es culpa del Motorsport, es que esa es la situación que se está viviendo. Pero tú después vienes a tu página web, te metes a comprar en la misma tienda que está ahí, tu experiencia puede ser extraordinariamente buena. Vas a encontrar las cosas, por último, si no está, te vas a otra tienda rápidamente, compráis, en 2 o 3 días está en tu casa, te cobran por el traslado, pero si uno lo piensa, te cobran, no sé, 2.500, 3.000 pesos. Es más barato que ir al mall, probablemente en cuanto a tiempo y al estacionamiento y a la experiencia. Entonces, el mundo del retail está cambiando. Yo no soy experto en retail, pero lo que sí tengo claro es que está cambiando. La demanda por locales comerciales, lo que se supone que la demanda por locales comerciales que dan a la calle, ¿no? ¿Verdad? Que es otro producto muy común, ya sea en formato street center como en el formato más tradicional del local comercial que está debajo del edificio. Han estado sumamente afectados, evidentemente, porque los flujos de la calle han bajado mucho. Entonces, probablemente en la coyuntura ha sido muy malo, pero se supone que con esta idea, si la ciudad urbana sigue teniendo potencia, que yo creo que la va a seguir teniendo, o sea, yo soy fuerte creyente que la ciudad urbana, la ciudad densa, es la más atractiva para vivir, para el grueso de la población. Si eso es cierto, entonces yo creo que el local comercial que da a la calle con el tiempo igual va a salir favorecido. Puede haber rotación en los locatarios. O sea, si antes te arrendaba un cierto tipo de persona, bueno, quizás va a cambiar a locatarios distintos. Y hoy día, cuando uno mira desarrollos, y en la empresa en la que yo trabajo tenemos desarrollos de este tipo, la demanda por locales sigue existiendo. Lo que pasa es que te aparece gente
que tú no tenías en el radar. Aparecen usos que tú decías, oye, pero este uso no era bueno, pero ahora sí tienen una demanda por local. Entonces, yo creo que, como te digo, los grandes formatos de retail probablemente se van a ir transformando en el tiempo, pero da la impresión de que va a haber demanda. Por ejemplo, una cosa que está cambiando. Tiendas de autos, en general la compraventa de autos, ¿no, verdad?, ocupa muchos metros cuadrados. En Estados Unidos uno ve mucho tiendas de autos en ubicaciones prime, pero que se parecen a una tienda de ropa. Es más grande porque los autos son más grandes, ¿no, verdad?, que las camisas, pero tienen un formato, tienen una imagen súper buena. Entonces uno podría decir, oye, ¿sabes qué? Porque entonces, tiendas de auto metidas dentro de los edificios que dan a la calle. Por eso se ve harto en Estados Unidos. Y pensando en el auto cada vez más como un aparato tecnológico. Bueno, tiene cierto sentido. Uno ve hoy día, ¿no, verdad?, mucha tienda de cosas tecnológicas. Entonces, yo creo que la demanda por locales comerciales va a seguir siendo potente. Hay una duda grande sobre los formatos más grandes, sobre qué va a pasar con los malls en el futuro, ¿no, verdad?, cómo van a funcionar, qué tipo de espacios van a tener. En Estados Unidos se están reformulando, se van a transformar probablemente en otras cosas. En Chile no sabemos, es una cosa más bien nueva, pero que viene en cambio en ese mundo, al parecer, de todas maneras. Y eso también trae aparejado algo interesante, que es el mundo de la logística. Es otra parte del mundo inmobiliario, ¿no, verdad? No soy experto en logística, pero no cabe ninguna duda que hay cambios en ese mundo. Estamos viendo cada vez más el mundo de las bodegas, que uno lo asocia como a los extramuros de la ciudad. Ese mundo sigue existiendo, los aeropuertos, los grandes centros logísticos, eso sigue existiendo, pero cada vez vemos logística más metida dentro de la ciudad, porque la ciudad hay que abastecerla también hoy día, ¿no, verdad?, cada vez más en esto de la última milla, y eso requiere que la logística esté más metida adentro. Mucha necesidad de los locatarios de tener stock más corto cerca, y eso requiere bodegas cerca, de formato flexible. Hay un operador muy interesante ahí que se llama Megacenter, que está innovando bastante en cuanto a ubicaciones y en formatos mixtos. Bueno, ellos son expertos en logística, yo entiendo que les va muy bien, y están planteando formatos que hasta hace poco no se veían. Buenísimo. Nos siguen llegando muchísimas preguntas, es difícil contestarlas todas, aunque yo creo que hemos ido abarcando un poco todos los temas. Había un par de preguntas muy puntuales y con esto quizás ya después vamos a pasar a la última pregunta. Había una pregunta sobre el tema de las promesas, los desistimientos, cómo se ha ido manejando, qué están haciendo también las inmobiliarias al respecto, cómo ha ido evolucionando en este tiempo de pandemia, pero también cómo lo están gestionando las distintas inmobiliarias. Sí, ese es un tema delicado. Acá es delicado porque esta crisis ha sido una crisis súper difícil, ¿no, verdad?, que tiene carácter humanitario, ¿no, verdad?, y en cierto sentido hay mucha gente que lo está pasando mal. Entonces, primero, hay que entender que los contratos, una promesa es un contrato, y si el contrato está bien hecho, lo razonable es respetar ese contrato. Y al final de cuentas, toda la economía moderna se basa en el respeto de los contratos. Si no, pensemos lo que pasaría con todas las industrias. Si nadie respeta los contratos, bueno, probablemente las empresas no podrían funcionar como funcionan. Entonces hay un tema, hay una entonces, en general las compañías, entonces hemos visto alzas de desistimiento, que es normal en una crisis como esta, ¿verdad? Hay más gente que se ve imposibilitado a comprar. Y ahí, más allá que cada empresa define su política libremente, lo más común que encuentro y lo razonable para mi gusto es que si alguien perdió la pega y de verdad puede demostrar que perdió la pega, en general esa es una persona que ya no puede comprar una propiedad. No es que no la quiera comprar, porque hay que diferenciar el no querer del no poder. Si alguien no puede, porque alguien que perdió la pega no es sujeto de crédito hipotecario, no le van a dar el crédito hipotecario porque no tiene nada, eso está. Pero entonces esa persona no puede comprar. En ese sentido, en general, lo que se aplica es que a la persona se le devuelve la plata y se desiste. Tiene que demostrar que de verdad perdió la pega, no es que vaya y lo diga, o sea, una carta de renuncia, etcétera, o de despido.
Entonces, esa es una causal de desistimiento que es propia de una crisis que nos estamos encontrando. Otra causal típica es una causal de salud grave, o sea, que tiene una enfermedad grave, típicamente, ¿verdad? Un cáncer, una cosa así, que te transforma la vida, bueno, en general se entiende, ¿no? ¿Verdad? Y se recibe al contrato. La gente que no quiere comprar porque le cambiaron sus expectativas, porque resulta que ahora le parece que quizás no es un buen minuto, que quizás cree que ahora los precios van a cambiar, bueno, eso es legítimo que la gente lo pueda pensar, pero no es una razón para decir que se comprar. Entonces, en general, yo diría que esos son como los marcos, así, el marco que rige más o menos esto. Hemos visto más desistimientos porque evidentemente hay más problemas de empleo y es probable que esto durante la segunda parte del año continúe así, pero en niveles que a mí me parece que son razonables. No, o sea, en general yo veo en Chile que la mayoría de la gente es bastante seria para la forma como se comporta y que al final de cuentas respeta sus contratos. Y si tú tienes bien, y también se testea mucho la calidad de las políticas comerciales de la inmobiliaria. O sea, si tú le vendiste a cualquiera que iba pasando para que te pusiera 50 UF y tú con eso le hiciste un contrato, ni siquiera no chequeaste ni un antecedente, era vender, 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 bueno, vaya a tener mucho más problemas que si uno hizo la debida diligencia, ¿no, verdad? Te informaste quién es el cliente, si de verdad puede comprar o no. Si uno hizo bien la pega, vas a tener problemas acotados. Si uno hizo mal la pega, vas a tener muchos problemas. Y Como en eso, todo. eso se ve también ahora. Buenísimo. La última pregunta a modo de cierre. Tenemos muchos inversionistas, como comentábamos en un principio, sobre todo que compran propiedades como inversión. Danos un último consejo para ya cerrar entonces toda esta charla que ha estado sumamente interesante. Yo creo que las propiedades son un muy buen vehículo de inversión. En general, ya sea directamente comprarse una propiedad, no cabe ninguna duda que el mundo de los fondos se ha desarrollado y yo creo que se va a seguir desarrollando mucho. La lógica indicaría que los llamados a implementar la idea del blockchain y de la tokenización en parte deberían ser los mismos fondos con el tiempo, ¿no? ¿Verdad? Porque al final así uno le da liquidez, ¿no? ¿Verdad? A un mercado que tradicionalmente es líquido. Entonces, los fondos lo han hecho eso ya de manera sin tanta digitalización. Bueno, ya hay fondos que en el mundo desarrollado están empujando. Entonces, yo creo que el mundo de las propiedades en general es un mundo que tiene muy buenas perspectivas. Sí, si al final de cuentas hay una necesidad por encontrar retorno, digamos. O sea, en general, lo que uno ve es, oye, ¿dónde puedo ganar algo con mi plata? Porque de verdad, la bolsa, las bolsas son difíciles, son inestables, se corren riesgos, se da un pedazo del portfolio, pero ¿dónde puedo encontrar algo de retorno con tasas tan bajas? Bueno, en ese sentido, el mundo de las propiedades, y por eso que hemos visto en Chile que el multifamily ha agarrado vuelo. Ha agarrado vuelo multifamily que no existía en Chile, porque hasta hace poco hubiese una 5, que es más o menos lo que puede rentar un departamento, la verdad. Después hay que hacer un número fino, etcétera. Pero de ese orden, bueno, hasta hace 10 años atrás era una rentabilidad mediocre. Habían otros vehículos que te daban rentabilidad mucho mejor. Hoy día, yo no sé, pero yo UFM 5 firmo como retorno porque es extraordinariamente bueno. Por Dios que cuesta ganarse unos puntos sobre la UEF. Así que en ese sentido yo creo que las propiedades siguen siendo vehículos de inversión súper razonables cada uno puede elegir, ¿no, verdad?, cuáles son las formas que más le acomodan, y yo creo que en ese sentido el mercado ofrece hartas posibilidades de elegir. Mauricio, oye, nada, agradecerte por haber estado con nosotros. Nos quedaron algunas preguntas. La verdad que estuvo bastante interesante y creo que recorrimos los distintos negocios que de alguna forma tiene el sector y el mercado inmobiliario. Así que, nada, probablemente en un futuro tengamos que hacer algún otro seminario, dado la cantidad de preguntas que nos salieron. Así que primero queremos agradecerte por esto. Fue una charla súper interesante
y probablemente te dejemos invitado para un nuevo seminario. Así que, bueno, agradecerle a todos los clientes también que se conectaron. Tuvimos ahí tuvimos 300 personas conectadas, así que muchas gracias a todos los que estuvieron siguiéndonos hoy día en la mañana. A nombre de BCI y Corredor de Bolsa, Mauricio, muchas gracias. A ustedes, Pamela, Tomás, muchas gracias, un gusto. Muchas gracias, nos volveremos a encontrar. Bien, Gracias, Mauricio. Chao. Chao. Chao.